En este video les mostraré el uso del cobo de calcular distancia. En este caso utilizaremos estos tres puntos que vemos acá para iniciar y utilizaremos la versión Trimble 2019.01. En este caso nos vamos a inicio cobo, cálculo de distancia o calcular distancia, y vamos a seleccionar el primer método que tenemos entre dos puntos. Vamos a seleccionar desde el punto tal al punto tal, en este caso del 1 al 2. Le damos enter y me da el cálculo, son 20 metros, no hay mayor cosa que hacer. Esa distancia es distancia horizontal únicamente, debe almacenarse, estoy de acuerdo. Vamos a usar la otra. La otra es usando el cobo de calcular distancia y utilizamos entre punto y línea. En este caso el nombre del punto de interés va a ser el número 4. Número 4. Y la línea la puedo hacer entre una línea existente o entre dos puntos existentes. En este caso vamos a definir la línea entre dos puntos existentes, también la puedo buscar en la lista. El punto sería el 1, el punto inicial, y el punto final sería el 2. Le damos enter y él me va a definir la distancia perpendicular a la línea, en este caso a partir del punto 4. La distancia es de 10 metros en horizontal y la diferencia de elevación es de 10 metros. Es decir, la distancia horizontal desde la línea es de 10 metros y la distancia a lo largo de la línea es de 10 metros. ¿Cómo se puede ver esto? Ok, vamos a proceder a hacer el movimiento en 3D para que podamos apreciarlo. Bien, acá se puede ver la definición exacta. 10 metros de distancia horizontal sería la distancia si el punto tuviera el mismo nivel, y el otro menos 10 metros sería la distancia que hay hacia abajo, porque va hacia abajo, la tendencia hacia abajo. Ahora vemos la aplicación con un arco. Hay uno entre un punto y un arco. Para esto ya tenemos el arco previamente definido, aquí no se puede teclear el arco. Okay, vemos el comportamiento del arco, se ve claramente cómo se comporta el arco, ya lo hemos visto en videos anteriores. Usamos el punto 4 y el nombre del arco, ese va a ser el punto que se va a definir. Ahora el software crea una línea, que es la que se ve, esa línea punteada que se ve en la parte de abajo es una línea circular, que sería como la definición del arco, ¿no? Si fuera totalmente horizontal. Y como vemos, la distancia horizontal es de 47.124, la distancia hacia abajo, y la distancia asignada es 0. En este caso podemos ver la versión contraria. Es una distancia horizontal desde el arco, que vendría siendo del punto abajo como si lo aterrizáramos. Y el otro es la longitud a lo largo del arco, es inferior al punto 4. Bueno, espero que el video le haya sido de utilidad, y cualquier pregunta la dejan en la caja de los comentarios. Gracias y saludos. En este video les mostraré el uso del cobo de calcular distancia.